Amigos, en esta oportunidad vamos a tener el gusto de tratar con ustedes este tema de investigación que se llama Médicos por el Camino de las Letras. Es importante y se han manifestado diferentes teorías a través del tiempo de por qué la literatura como tal está muy ligada a los médicos como parte del conglomerado científico de las diferentes ciencias que ocupan al hombre. Pero dentro de los médicos somos los que más nos hemos dedicado o hemos compartido nuestro trabajo médico científico con las letras, con la literatura. Se dice que es posible que el oficio de médico que trata con las personas llegue hasta situaciones profundas como lo afectivo, lo sentimental, lo espiritual, que indudablemente están muy ligados a la salud. Y esto hace que exista esa relación con la literatura que también tiene esa virtud de ligar el quehacer del hombre con su más íntima profundidad, lo espiritual, lo emocional, lo emotivo, lo afectivo, etc. Entonces vamos a pasar a este tratado, no sin antes, para poder entenderlo mejor, hacer un pequeño bosquejo de los diferentes periodos de nuestra historia y así ir viendo cómo a través del tiempo los médicos siempre hemos estado ligados de alguna manera al mundo de la literatura. La prehistoria podemos considerarla desde el inicio del hombre hasta el año 3000 a.C. En este periodo obviamente no existen datos del quehacer médico, ni mucho menos si compartieron esta ocupación con la literatura. Luego viene la Edad Antigua, que va del año 3000 años antes de Cristo, cuando se considera el inicio de la escritura, hasta el año 476 después de Cristo, que coincide con la caída del Imperio Romano de Occidente. Los más antiguos datos de los médicos por el camino de la literatura los vamos a encontrar ya en la antigua Mesopotamia, Egipto y la Grecia actual, Grecia clásica. Al uso de cánticos, conjuros, poemas y canciones se les atribuían pues propiedades mágico-curativas. Esto es muy bien conocido y demostrado también. La mitología griega, aquí vamos a encontrar donde se ve claramente una relación del arte de la medicina con la poética. Esculapio, por ejemplo, hijo del dios Apolo, era el responsable de la poesía, la música y el arte de curar enfermos. Indudablemente, al arte y la poesía, desde tiempos remotos, se les ha considerado grandes aliados para curar enfermos. ¿Y qué decimos de grandes médicos y poetas griegos? Unos ejemplos podríamos encontrarlos en Orfeo, el gran músico, y Aedo, o sea, poeta y médico. A Musaeus, discípulo de Orfeo, también era conocido como médico, poeta y maestro de oráculos. Y el apóstol San Lucas, del siglo I de la era cristiana, que es autor principal de 4 evangelios y que era un gran médico y precisamente se le considera el protector de los médicos. Luego tenemos a Ctesias de Gnido, cuya existencia data del año 441 a 400 o 451 a.C.,
y era médico de la corte del rey Artajerjes II, y se le atribuye el Persica, una historia de Persia en 23 libros, considerada una verdadera obra maestra. La Edad Media, que va del año 476 después de Cristo a la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la llegada del hombre a América, o sea, Cristóbal Colón, en el año de 1492, una de las llegadas podríamos decir, ya que en el año 1000 aproximadamente ya habían llegado los vikingos. Acá se destaca especialmente el Renacimiento, que va de 1401 a 1500 a 1501 a 1600, y se da la publicación entonces de grandes tratados en verso de obras literarias sobre el tema médico. Aquí es muy importante anotar la forma en que se escribía. Se escribían tratados científicos utilizando el verso. Un gran ejemplo lo tenemos en el gran médico Avicena, que posiblemente nació en el año 980 y murió en el año 1037. Era un gran médico, nacido en Irán, filósofo islámico, científico y artista, de enorme influencia en el medioevo, con inclinación aristotélica y platónica. Sus obras más valiosas son el Kitab Shifa y el Quadrium. Fue un gran conocedor también de geometría, astronomía y aritmética. Era considerado en su tiempo y en gran parte del mundo civilizado de aquella época como un verdadero genio, un verdadero sabio. El régimen Sanitatis Salertanum, posiblemente el más destacado poema didáctico medieval, una gran obra, fue tal vez una forma de usar la poesía como herramienta de comunicación de conocimientos médicos, y se le atribuye a la colaboración no de un autor sino de varios. Eso debe quedar muy claro. Y Maimónides, médico rabino, nacido en el año de 1138 y fallecido en el año 1204, posiblemente nació en Andalucía, no se tiene un dato exacto. Se le atribuye gran influencia en el pensamiento medieval con su filosofía. Recordemos que estos médicos, además de médicos, eran filósofos, lo cual en los tiempos actuales ha sido separado muy violentamente y drásticamente la medicina y la filosofía, cuando realmente son dos cosas muy ligadas. Él escribió el tratado sobre los venenos y sus antídotos en el año 1199, y ese famoso libro llamado Talmud, que es una recopilación de leyes judías muy conocido por esta cultura, en el año de 1180. Aquí tenemos a Maimónides, su imagen. Este gran sabio, ya más conocido, ya más actual, Nicolás Copérnico, 1473-1543, médico, doctor en Derecho y astrónomo, un verdadero sabio, fundador de la astronomía moderna o la teoría heliocéntrica, y se le atribuye una vasta producción literaria, siendo la principal sobre las revoluciones de las esferas celestes. Aunque aquí hay que recordar que ya los grandes sabios de la Biblioteca de Alejandría, 2500 años antes, ya sabían de que la Tierra no era el centro del universo. Theophrastus von Hohenheim, el famoso Paracelso, 1493-1541. Médico, alquimista, uno de los principales impulsores de esta ciencia tan importante que es el origen de la ciencia moderna, la alquimia, astrónomo y escritor.
pensador, tratadista y gran creativo, que se opuso a todo lo tradicional, preocupado por lo moderno, se adelantó a su tiempo, descubrió grandes drogas terapéuticas y fue cultivador del misticismo y la astrología. El hombre como microcosmos fue una de sus grandes sentencias. Solo un hombre virtuoso puede ser un buen médico. Esa es otra importante forma de pensar de este gran sabio, y que debemos de tener muy presentes todos los que ejercemos la profesión médica. Luego tenemos la Edad Moderna, que va del año de 1492 a 1798, con la Revolución Francesa, el Renacimiento, que va del año de 1401 a 1600, y las obras acá se caracterizan por ser muy didácticas y elegantes, llevando siempre como norma de una dedicatoria y prefacio en latín versificado. Eran obras realmente muy cuidadosas en su elaboración. Girolamo Francescano, otro gran médico, matemático, geógrafo, poeta italiano, padre y precursor de la patología, de la microbiología y de la epidemiología. Eran hombres de gran saber, eran hombres que sabían de muchas ciencias, no solo de una como ahora. Gran humanista que dedicó toda su vida al bienestar físico y espiritual de las personas. En 1530 escribió una de sus obras más importantes, Sífilis, o sobre el morbo gálico, como se le conocía en aquel entonces a esta temible enfermedad. Este es un poema en hexámetros. También escribió El contagio de las enfermedades, escrita aproximadamente allá por el año de 1543. Francisco López de Villalobos, el gran médico de la corte real, quien a raíz del descubrimiento de América escribiera un tratado médico sobre sífilis también, en forma de poema de 74 estrofas, llamado Sobre las pestilencias bufas, en el año de 1498, escrito con gran elegancia médica y literaria, como hemos mencionado, que se escribía en toda esta literatura. La sífilis aquí, como vemos, se le daba mucha importancia porque existía y todavía existe en algunas personas, en algunos académicos y enciclopedistas, sobre si el hombre, o sea, la sífilis fue traída a América o de Europa, o de América fue llevada a Europa, ya que fue una enfermedad que, como todos sabemos, causó estragos. A partir del invento de la penicilina, esa gran invención, pues dejó de ser un peligro tan importante. Francois Revailles, médico y escritor francés, 1483-1553, fue también un sacerdote que realizó piezas satíricas y humorísticas de tipo religioso, alumno de la Facultad de Medicina de Montpellier, revolucionario, controversial, como de sobra lo vemos en los textos anteriores. Para su época sufrió varias censuras, como era lógico, y en 1533 se dispensó de los votos eclesiásticos para escribir sus tratados ya de forma más libre. Tenemos a Cebola Saint-Martin, el médico francés y escritor, nacido en 1536 y muerto en 1623. Escribió un interesante tratado sobre el embarazo y la infancia y publicó en 1484 la Peudofia, poema latino sobre la educación física. Es decir, eran tratados puramente científicos, escritos en verso, como vemos, o con otras técnicas literarias propias de la literatura propiamente. Claude Guillet, 1602-1661, el ser cirujano del duque de Orleans, que fue poeta, fue perseguido político cuando el duque fue
afectado por sus enemigos y dueño de una vasta producción literaria en poesía que por estas razones políticas pues tuvo a perderse. Luego tenemos a alguien más conocido, Erasmus Darwin, médico inglés, nacido en el año de 1731 y fallecido en el año de 1802. Era un gran naturalista y fisiólogo, poeta también, escritor por naturaleza y científico, no digamos. De los últimos médicos que escribieron sus tratados científicos en verso. Esto es importante que se nos quede. Erasmus Darwin fue el último, si no fue el último, fue de los últimos que utilizó este método. Una de sus grandes obras es el Jardín Botánico, sin dejar atrás Sonomia, escrita en el año de 1794, y fue pionero de la teoría de la evolución y abuelo, obviamente, ya sabemos, del gran padre de la evolución, Charles Darwin, miembro de la Real Sociedad. Luego acá tenemos a Andrés Bersalio, cuyo nombre real era Andrés van Bissell, nacido en 1514 y fallecido en 1564. Este gran médico escritor de origen belga fue fundador de la anatomía moderna. Eso es muy importante que lo conozcan los médicos, especialmente en vías de formación. Durante gran parte de su vida se dedicó al estudio de la misma, con lo que logró importantes publicaciones como el Humanis Corporis Fabrica, con múltiples temas en este orden, condenado a la hoguera por prácticas oscuras y absuelto por el rey Felipe II, con quien tenía vínculos de amistad, y que el rey también era un hombre bastante letrado. Recordemos que la iglesia prohibía el uso de cadáveres para el estudio anatómico a través de la disección de las diferentes áreas del cuerpo. Esto para la iglesia católica en aquellos tiempos era un sacrilegio, y definitivamente esto atrasó la ciencia siglos, podríamos decirlo. Podríamos atrevernos a decir que atrasó la ciencia siglos, pues él fue condenado y felizmente absuelto por este rey. Luego vamos a ver a Francisco Redi, también con importante participación en la historia y en la literatura y en el arte de la medicina. Nacido en el año de 1626 y fallece en el año de 1697, médico de la corte de los duques de Toscana, escritor, fisiólogo, fue padre de la fisiología, fue naturalista italiano también, fue el primero en refutar la teoría de la generación espontánea, gran poeta, alcanzó fama con su poema Verde y Gris, el cual pues no lo conocemos, ha de haber sido algo maravilloso. Albrecht von Hallen, del año 1708 y que fallece en 1777, nacido en Berna, Suiza, quien fue fisiólogo también, botánico, filósofo y gran poeta de Alemania, de esa Alemania bella del renacentismo. El padre de la fisiología moderna, autor de Elementa Physiologiae Corporis Humana y la Biblioteca Médica, quien escribiera durante gran parte de su vida una enciclopedia médica, quirúrgica y anatómica. Tuvo una gran y prolífera producción literaria, y también sus obras fueron de uso común en todas las universidades de la Europa del Renacimiento y posterior a este periodo. Otro gran famoso e importante, Edward Jenner, nacido en 1749-1823, médico muy importante, científico y poeta de origen inglés, y nada más y nada menos que fue quien descubrió la vacuna de la viruela, que matara a millones de personas en aquellos tristes y lejanos años. Amante de la ciencia, la música, la literatura y la naturaleza,
dedicó gran parte de su vida a la ciencia de la investigación y realizó un ejemplar ejercicio como médico rural. Es decir, él, luego de sus grandes descubrimientos, de su gran fama, se dedicó a la vida del campo. Luego tenemos que despreció, como dije anteriormente, la fortuna y la fama en gran parte por su gran descubrimiento que había logrado, para seguir dedicándose a la medicina y la contemplación de la naturaleza, que era su gran inspiración en su poesía, según confesión propia. Luego tenemos a Tobias Smollett, nacido en Escocia en el año de 1721, 1771 fallece, y quien también fue poeta, médico y iniciador del abandono de la profesión médica por la literatura, que es otro tema. Muchos médicos compartieron la profesión médica con la literatura, como hemos visto y veremos en lo que continúa, pero muchos abandonaron precisamente la profesión médica para dedicarse a la literatura. Esta actitud se convirtió en una tendencia por aquel tiempo. Después de episodios de gran pobreza, se adquiere la gran fama y riqueza por su obra literaria, Las aventuras de Roderick Random, en 1748. Mas, sin embargo, no todas las personas dejaban las ciencias médicas para dedicarse a la literatura y hacer fortuna. Esta fue una excepción, como otras, las cuales son muy pocas. Todos lo hacían realmente porque les fascinaba la literatura, como para dejarla y la ciencia médica por ella. La Edad Moderna, que la podemos citar de 1492 con el descubrimiento de América, muchos a partir de 1476 con la independencia de los Estados Unidos, y otros la consideran desde el inicio, su inicio en el año 1750, con el inicio de la Revolución Industrial, y hay quienes también utilizan la Revolución Francesa, año 1789, para decir que estamos en la Edad Moderna. John Keats, nacido en Londres en 1795, fallecido en 1821, efímero ejercicio en la cirugía. También fue farmacéutico y abandonó su profesión para dedicarse al oficio de la literatura. Ellos ya son de esos ejemplos que dejaron el quehacer médico por la literatura, no compartieron las dos cosas. Thomas Campion, 1567, fallecido en 1620, de origen inglés, y que fue un gran poeta y compositor de ocupación médico, abandonó también su profesión médica por la bella ciencia de la bella profesión de la literatura. Luego tenemos a Luis Barahona de Soto, que nació en 1548 y fallece en 1595. Él fue un gran médico, un poeta de origen español, amante de la literatura, y su principal obra fueron los diálogos de Monteria. Mateo Alemán y Eneto, nacido en España en 1548 y fallece en 1695. Ejerció la profesión médica y se destaca por su poesía épica, principalmente las lamentaciones y libertades del amor. Una obra muy comentada en aquel tiempo. Jacques Grevin, que nació en el año 1539 y 1570, genial médico, poeta, dramaturgo francés, uno de los principales en introducir la tragedia en Francia, en lo que es teatro. Alcanzó la fama como médico y literato, o sea, él no abandonó la medicina, fue famoso en las dos ramas distintas. Jean Brossec, 1585 a 1652, ilustre genio polaco, pensador, matemático, astrónomo, médico, poeta y escritor, gran músico también, vasta obra literaria, especialmente científica. Fíjense ustedes qué interesante
hasta dónde les daba la mente a estos geniales seres humanos. Angelus Silesius, 1624-1577, fue médico alemán con efímera actividad como médico. Se hizo sacerdote. Su obra más importante es El Peregrino Querubino, considerado el místico más importante de Europa de su tiempo. Influencia de Schopenhauer y de Martin Heidegger. Imagínense ustedes, solo ahí lo dice todo. Luego tenemos la edad contemporánea, que la citamos del año de 1789 hasta la fecha. Acá pues vamos a dejar en el tintero ingratamente a muchos grandes médicos, no solo de Europa, sino ya de América, que dedicaron su vida a las ciencias médicas y a la literatura, pero por el tiempo es obligación cometer ese pecado. Claude Bernard, 1813-1878, el gran médico y biólogo fisiólogo francés con vasta producción literaria en el tema científico y literato también. Joaquín Manuel Macedo, 1820-1882, gran poeta, representante del romanticismo brasileño, ya estamos en América, médico, periodista, geógrafo, historiador y político. Abandonó la medicina por la literatura, ligándose a la familia imperial brasileña, con una extensa producción literaria donde sobresale la novela Morenita. Luego tenemos a José Eduardo Wild, 1844-1913, es un médico argentino de origen belga, además fue político, diplomático y combatió contra la epidemia del cólera y fiebre amarilla que azotaron la Argentina en aquella época. Su obra literaria fue principalmente de tema médico. Tanto en Brasil como en Argentina dejaremos en el tintero a muchísimos grandes médicos que compartieron su profesión con las ciencias, con la literatura y las ciencias médicas. Santiago Ramón y Cajal, 1856-1934, padre de la histiología moderna. Todo eso lo deben conocer los médicos en formación. Gran médico, científico y escritor español, de los grandes pioneros de la histiología, yo diría padre de la misma, y anatomía patológica precisamente. Fue premio Nobel de Medicina por sus estudios avanzados, fíjense ustedes, y en la neurona, tejido nervioso, que fue su especialidad. Todo lo que se conoce, los avances que se tienen, los grandes conocimientos que se tienen sobre nuestros tejidos cerebrales y especialmente nuestra célula cerebral, la neurona, es debido a sus descubrimientos y sus años de investigación. También se conoce su obra literaria como Recuerdos de mi vida, Charlas de café, Los tónicos de la voluntad y El mundo visto a los 80 años, un verdadero genio de origen español. Luego tenemos a este gran inglés, Sir Charles Scott Sherrington, 1857-1952, médico y poeta inglés, investigador de la fisiología y del cerebro y del sistema nervioso, que maravillado de los encantos naturales de las estructuras humanas, halló inspiración para escribir hermosos poemas. Imagínense, fue uno de los primeros casos de un ser humano que en el mismo cuerpo humano, encuentra la inspiración para escribir. Luego tenemos a este maravilloso mexicano, tristemente célebre poeta, estudiante del cuarto año de medicina, Manuel Acuña, 1849-1873, quien tristemente tomara a la corta edad de 24 años, recién por graduarse de médico, la idea de quitarse la vida. Destaca dentro de la poesía mexicana al poeta Manuel Acuña, como describí antes,
estudiante de los últimos años de la carrera de medicina, obsesionado por un amor no correspondido, se quita la vida cuando apenas frisaba los 24 años, dejando para la posteridad el encantador y conmovedor poema Nocturno a Rosario. Luego tenemos esta gran maravilla de persona de origen mexicano, Francisco Castillo Nájera, 1886-1954, ya más reciente, médico, escritor y diplomático mexicano. Representó a su país, México, en los Estados Unidos como embajador. Fue un destacado médico, un destacado poeta, un destacado literato y diplomático de los de verdad. Hombre conocido por su eruditismo y su rica cultura, un hombre prácticamente sabio, enciclopedista. Bueno, también no se queda atrás Pío Baroja, el gran español que muy pocos saben, incluso, que era médico, que no tardó en abandonar su profesión por el arte literario. Colaboró con periódicos, revistas importantes de su época, también tuvo una variada producción literaria. Yo diría prolífero, muy prolífero. Andrés Breton, también conocido, muy conocido en el mundo francés, 1896-1966, escritor francés con estudios de medicina. Él no terminó sus estudios de medicina, pero se dedicó a la literatura y fue pionero del surrealismo en el arte. Fue no solo la literatura, sino fue un artista en general, además poeta, y escribió muchísimos ensayos en este tema. Tenemos a Archibald Joseph Cronin, el médico novelista escocés, quien ejerció la medicina como de forma muy importante en importantes instituciones de hospitales, como el Royal Navy durante la Primera Guerra Mundial. Sus obras literarias que escribiera paralelas a su ejercicio de médico pasaron al cine, al teatro y la fama. Es decir, cuando ustedes miren una película sobre este tema y esta época y vean abajo donde diga basada en la obra o en la novela de Archibald Joseph Cronin, hay que ponerle mucha atención. Fue un gran médico que sus vivencias de médico en esa fatal guerra las traslada a la literatura de una forma maravillosa. Luego tenemos también a este gran médico norteamericano. Este es un gran médico, pero gran médico, un verdadero apóstol de la medicina en el campo de la pediatría, y que dedicó, como dice aquí, se dedicó a la medicina, pero también a la poesía. Su obra se ha rescatado felizmente y se ha publicado en diferentes antologías de médicos escritores estadounidenses. Dentro de esta hay muchos trabajos que tuvieron como fuente la inspiración de sus pacientes, esas maravillosas historias de los pacientes. Yo humildemente puedo decir que cada paciente es un poema como médico. Bueno, tenemos al gran español Gregorio Marañón, no podría faltar. Eso sí hubiera sido un pecado mortal dejarlo en el tintero. Destacado médico y escritor español, considerado padre de la endocrinología moderna. Él junto a Freud trabajaron varios proyectos relacionando lo psicológico con las hormonas. Importantes trabajos. Contemporáneo de Freud, como dice aquí también, con quien compartía su teoría endocrinológica de la sexualidad y del psicoanálisis. Dio un enorme y valioso aporte a la literatura española con su galante prosa, dejando una vasta y variada obra literaria. Este es otro gran médico, Sir Ronald Ross, 1857-1932, un acuoso médico investigador de origen inglés y que trabajara gran parte de su vida en la ocupada India, y a quien se le atribuye el descubrimiento del parásito del paludismo. Fíjense ustedes,
Es importante él por su descubrimiento y también por su obra literaria. Sir Ronald Ross acostumbraba a escribir poemas alusivos a Dios en agradecimiento por ayudarle al descubrimiento de ese temible parásito que mucho ayudó a combatir esa enfermedad que tanto dolor ha causado en la humanidad. Luego tenemos a este otro gran hombre, Arthur Conan Doyle, médico, 1859-1930. Él sí sacó fortuna, y mucha fortuna, de la literatura. Médico escocés que compartió el arte literario con su profesión de médico oftalmólogo, pero en 1891 comienza a escribir las célebres aventuras de Sherlock Holmes. Entonces, por eso les digo que sí logró gran fortuna hasta la fecha esas maravillosas series o novelas del misterio. Arthur Schnitzler, que fue médico psiquiatra austriaco, nacido en 1862 y que muriera en 1931. En su obra literaria está plasmada la figura erótica y la muerte. Fue miembro importante del club literario Joven Viena. Sus obras para teatro tuvieron gran éxito. Él destaca en el teatro también. Luego tenemos a Hans Carroza, 1878-1956, poeta y médico alemán que destacó en ambas ramas. A pesar de vivir en las dos guerras mundiales, su obra es autobiográfica y poética. Osvaldo Low, 1889-1983, prestigioso médico y escritor argentino, dedicó varios años de su vida a la psiquiatría y a la criminología con una vasta obra literaria. Argentina, Colombia, Brasil, se quedan en tintero muchos grandes autores. No podíamos dejar de mencionar al gran médico Anton Chekhov, ese gran cuentista que nos ha fascinado con sus cuentos desde siempre. Nacido en 1860 y fallece en 1904, tristemente, de esa enfermedad que se llevó a grandes, maravillosos cerebros como la tuberculosis. Médico ruso con abundante producción literaria y epistolar, que el representante de la escuela realista de Rusia, realizó un apostolado médico también en las aldeas pobres de Rusia y a temprana edad muere de tuberculosis. Como dijimos, pero él es famoso también por sus cuentos. Bertolt Brecht, el gran Bertolt Brecht, 1898-1956, gran dramaturgo y poeta alemán, nacido en 1898 con estudios de medicina, que no logra concluir por su participación en la Primera Guerra Mundial, pero es un importante productor literato. Ricardo Pérez Gallardo, poeta mexicano, otro profesional de la medicina que brilló en el bello arte de la poesía, así como en su fructífera carrera. Nació en 1911 y se destaca en su obra Epopeya de Barro. Fue autor de la antología de escritores mexicanos, fue uno de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina. Esta es una de las sociedades más importantes en el mundo sobre la combinación de la historia y la filosofía relacionadas a la medicina, gracias a este maravilloso ser humano. Félix Martínez Ibáñez, otra gran novedad, 1911-1972, médico y escritor español, pionero al abandonar, pionero al abandonar la sexología, la sexología, médico militar durante la Guerra Civil Española, y fue editor del Medical Doctor News Magazine, reconocida revista médico-cultural en 1959, y periodista y médico literato. La sexología era un tema prohibido en aquellos tiempos. Es el padre de la sexología, una ciencia
hoy por hoy tan importante y tan necesaria en el quehacer médico y en las necesidades de los pacientes. Elfas Nadico, 1903-1993, exquisito médico poeta mexicano que nos regaló una poesía fina y sutil, cantándoles a la muerte y la noche, ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en la Literatura en 1982, también destacó por su obra benéfica en el quehacer de su profesión. Aquí ya pasamos a nuestra tierra Guatemala y mencionamos a el genial médico, historiador y gran escritor Dr. Horacio Figueroa Marroquín, quien nació en 1903 y muere en 1991. Destacado médico y cirujano guatemalteco, fue historiador y sociólogo de la medicina de Guatemala. Sus obras principales son Vida de Médico, Antología de Médicos Insignes y las enfermedades de los conquistadores, profesor emérito de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sus obras todavía son encontradas en diferentes librerías y aquí nos quedamos cortos mencionando solo algunos títulos, porque son muchísimos títulos. Su obra fue prolífera, fue un verdadero genio y sabio. Y tenemos al maestro de maestros, 2 veces rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ministro de Educación, el doctor Carlos Martínez Durán, nacido en 1906 y fallece tristemente en 1974. Médico patólogo, anatomista y escritor guatemalteco, 2 veces rector magnífico en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Profesor honorario de importantes universidades. Estudió historia del arte y literatura y filosofía en América Latina y Europa. Destaca en sus obras literarias la historia de las ciencias médicas en Guatemala. Aparte del trabajo del doctor Asturias de principios del siglo pasado, es la principal obra que nos trata sobre la historia de las ciencias médicas en la vida colonial, cuando llegamos a conocer el triste caso que en todo ese periodo no existieron médicos en Guatemala. Luego, Estudiante Eterno es otro gran libro que nos hace reflexionar de que nunca dejamos de ser estudiantes, los amantes o los que nos consideramos amantes del saber o querer saber. El arte farmacéutico durante la colonia y otras obras de gran importancia. Su literatura es vasta. El doctor Carlos Martínez Durán, un orgullo para nuestro país y para nuestra universidad amada, San Carlos de Guatemala. Y no se podían quedar atrás nuestras damas, Margaret Mitchell, Estados Unidos 1909-1949, creadora de la novela Lo que el viento se llevó. Imagínense ustedes, llevada a la pantalla en 1939. Era médica, pero abandonó la profesión por problemas de familia, presiones familiares, ganadora de múltiples premios y fue importante periodista del Journal de Atlanta. Y su obra, convertida en novela y luego pasada al cine, Lo que el viento se llevó, no fue una casualidad. Casi toda su obra es muy reconocida e importante. Esta gran otra escritora alemana, Ilse Eichinger, nacida en Viena en 1921, en su relato Cuarta Puerta hace una denuncia contra el nazismo que le tocó vivir. Para 1948 ya había terminado la biografía novelada La Esperanza Más Grande, que también es una denuncia contra el holocausto judío. Ella sí abandona sus estudios de medicina por el inicio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Luego acá tenemos a Paul Celan, 1920-1970, gran poeta rumano, con estudios avanzados de medicina que los interrumpe por la invasión nazi. Otro caso parecido, se gradúa en 1950 de la filología y literatura, cambiando su carrera.
Su obra es surrealista por excelencia y se suicidó en el año de 1950. Es considerado el más grande lírico alemán de los escritores que siguieron la Segunda Guerra Mundial, militante del socialismo judío. En 1941 abandonó la carrera de medicina para dedicarse a la literatura, como lo dijimos. Bueno, y les va a sorprender, pero el famoso Ernesto Guevara de la Serna, ese médico argentino, uno de los pioneros de la Revolución Cubana, el hombre más famoso en las playeras de Mentes Revolucionarias, también fue un gran escritor. Fue político y revolucionario, erudito, conocedor del problema social de América Latina, como se plasma en la colección de ensayos y obras escogidas que aparecen en la foto de la izquierda. Ahí las pueden ver ustedes a la par de la fotografía de él. Ideólogo de la Revolución Cubana, en su producción literaria destacan los ensayos políticos sobre la revolución y el socialismo, además de su gran obra poética. Tiene un libro de poesía recientemente rescatado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Werner Ovalle López, uno de los grandes fundadores de la Asociación de Médicos Escritores de Guatemala, AME, una de las pocas asociaciones en el mundo de médicos que se dedican exclusivamente al arte y la literatura. Este gran médico fue pionero junto a otro grupo de médicos de esa asociación hace más de 46 años. Nació en 1928 y murió muy joven en 1970. Laureado médico, poeta guatemalteco, junto a otros colegas, fundador de la Asociación de Médicos Escritores, la más antigua de América Latina también. Luego tenemos acá a alguien que felizmente nos acompaña en esta vida, a pesar de su ya prolongada edad. Es un médico dinámico, es un médico que a pesar de su edad, cualquier joven lo envidia. Luciano Morales Rojas, médico, pediatra y escritor guatemalteco, uno de los también fundadores de la Asociación de Médicos Escritores AME, de la cual es asesor y miembro vitalicio, con enorme producción literaria, una enorme producción literaria, un erudito, un sabio, un gran conocedor, un gran médico que a pesar de su edad existe todavía. Acá tenemos a uno también de nuestros grandes orgullos, así como nos sentimos orgullosos de Miguel Ángel Asturias y de muchas personas aquí en Guatemala, nos sentimos orgullosos de José Barnoya García, conocido por toda la familia universitaria como el Sordo Barnoya. Nació en Guatemala en 1931, destacado médico y urólogo de grata participación en los movimientos estudiantiles de protesta, gran escritor con una vasta obra literaria en la que destaca La Última Navidad y Algo Más en el año de 1967, Primeros Pasos de una Niña Cualquiera, 1968, Entre la Risa y el Llanto, Panzós, 100 años del insecto, quedando en el tintero muchos más. Es decir, nos quedamos cortos con la vasta producción del grandísimo maestro de maestros, José Barnoya García, que también es fundador de nuestra querida Asociación de Médicos Escritores. Otro gran escritor, ya más joven, Romeo Muñoz Cruz. A pesar de escritor, es oftalmólogo y prolífero escritor, uno de los principales y grandes filósofos contemporáneos de América Latina. Romeo Muñoz Cruz es, a pesar de médico y oftalmólogo, uno de los grandes filósofos de América Latina. Romeo no estudió filosofía en una universidad, sino que la estudió en la Universidad de la Vida. Investigador de historia y filosofía y experto en el tema Nietzsche,
ha publicado El reto de la serpiente, una ética vital y eliticia, de Federico Nietzsche, y Ensayo histórico, Guatemala, su revolución y primavera, aparte de grandes obras más, también prolífero, y de una actividad actual envidiable. Y con todo el orgullo, puedo decirlo, muy amigo mío, Romeo, es un grato gusto poderte mencionar en este trabajo. No se nos puede quedar también Ernesto Kahn, de Argentina, nació en 1940, médico, poeta, doctor en literatura, con grandes méritos académicos, pero enormes méritos académicos, reconocido en varias universidades del mundo. Premio Nobel de la Paz, fíjense ustedes, 1985, abundante obra literaria, donde destaca su libro de poesía Pasaporte, traducido para varios idiomas en el mundo. Luego tenemos al gran maestro también de nuestras cátedras de clínicas, doctor Leonel Guerra Saravia, catedrático universitario, importante distinciones como columnista de importantes diarios con estudios superiores de filosofía y humanidades. Fue uno de los fundadores de la Asociación de Médicos y Escritores también, y autor de múltiples publicaciones literarias. El gran maestro Leonel Guerra Saravia. Amigos, hemos extendido en este trabajo lo necesario y hemos aún así cometido el pecado de dejar en el tintero a muchísimos médicos que felizmente y con el orgullo hemos compartido esa ciencia maravillosa que nos acerca al alma de los seres humanos, de nuestros prójimos, y a la cual estamos comprometidos, que hemos compartido esa bella ciencia con otra profesión que, al igual que la medicina, nos acerca al alma de los seres humanos, la literatura. Muchas gracias por la audiencia.